Diego y hoy voy a hacer una comparación del libro Rita Hayworth y la reedición de Shawshank con su adaptación cinematográfica Sueño de fuga. Siguiendo con la historia, mi amigo Miguel va a decir algunas cosas sobre Stephen King, un escritor muy famoso ya gracias a sus libros de terror y todo lo que ya sabemos. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Galindo. El día de hoy los voy a acompañar en la presentación junto a mi compañero David Esteban Chavarro en la presentación de la película Sueño de fuga y de la adaptación de literatura Rita Hayworth y la redención de Shawshank. Bueno, primero que todo tenemos que hablar sobre el autor de esta novela, que es Stephen King, y vamos a hablar un poco primero sobre él. Stephen King es un autor estadounidense, nacido en Portland el 21 de septiembre de 1972, de 1947, en el momento, y tiene 73 años. Stephen King se ha caracterizado por sus cuentos de terror, como la reconocida obra It o como El Resplandor. Tiene muchísimas obras, las cuales pues les podría seguir mencionando, pero tiene un sinfín de obras y se ha caracterizado por eso, por sus obras de horror como bizarras, y de esto se ha caracterizado este autor. Varias de sus adaptaciones tienen cosas ya se han pasado al, al cine, como lo es de la que les venimos a hablar hoy, que es Sueño de fuga, o como una muy conocida que es It. Bueno, voy a proceder a contarles más o menos un poco de la película y a dar más o menos mi opinión sobre la adaptación de esta. ¿De acuerdo? Entonces comencemos. La película de Sueño en fuga básicamente se basa en la incriminación de Andy por el asesinato de su esposa y el amante. Posterior a esto, bueno, él es sentenciado a cárcel, y en la cárcel pasan una serie de sucesos que posterior a esto hacen que Andy conozca a unas buenas personas en la cárcel, como lo de Red, que se puede considerar que se volvió su mejor amigo en la cárcel, y que le ayudará a conseguir una herramienta muy importante, que como lo fue el martillo, y un póster de una actriz. Bueno, Andy también se pudo ganar la confianza de los guardias, ya que él era, antes de ir a la cárcel, tenía un puesto alto en un banco. Gracias a esto, él ayudaba a los guardias y al director de la cárcel en sus temas de finanzas. Por medio de una táctica logró, bueno, le estaba lavando el dinero al director de la cárcel, al alcaide, y pues ingenió una persona que supuestamente no existía, pero que en un futuro le iba a servir mucho a él. Al final de la película él logra escaparse con el martillo. Era una herramienta muy pequeña y estuvo 30 años raspando la pared. La pared se veía, o en la película se veía que no era cemento puro, y pudo abrir, si no estaba como húmeda, y pudo abrir un hueco de suficiente tamaño para escaparse. Y fue a reclamar todo el dinero con el nombre falso que se había inventado y con toda una documentación, y terminó quitándole todo el dinero al alcaide y demandándolo. El alcaide al final se suicida, pues se entiende por qué, y termina con el con el jefe de seguridad arrestado por violencia. Me pareció en lo personal una muy buena adaptación. Bueno, me gustó bastante la película. Lo único que le puedo criticar es lo que ya antes se había mencionado, una de las diferencias, y es que no es tan severo el carácter en la película. Sí, o sea, al final uno sí le coge odio al alcaide, ya que tuvo la oportunidad de sacar libre a Andy, ya que llegó una persona que podía testificar
en contra de un asesino de verdad que le había confesado que había matado a la esposa a la esposa y el amante. Y el alcaide, pues para tener su tema de finanzas cerca de él, pues, a Andy cerca de él y que no fuera a decir nada afuera, mató a esta persona, lastimosamente. Entonces, eso fue lo único porque al principio el alcaide era bueno. Entonces, lo único que le puedo criticar a la película es que al principio era como un poco blanda. Los guardias eran buenas personas, simplemente era el jefe de seguridad, y en el libro no era así. En la película solo tenía que preocuparse por el jefe de seguridad y por las hermanas. Y ya de resto, ya con esto podía asegurar una sana convivencia. Bueno, ya que entramos un poco en contexto con la historia, vamos a ver tres cosas que salieron diferentes en la película y en el libro. Primera cosa que hay que detallar, la cronología, ya que como por ejemplo en la película todo pasa de un orden cronológico, mientras que en el libro hay saltos temporales en donde el narrador nos narra cosas del presente y salta al pasado o al futuro. Esto se puede evidenciar en la primera parte del libro, donde Red nos cuenta historias de su vida y después pasa a sucesos que pasaron en el juicio de Andy Dufresne. Segunda cosa, los personajes, ya que en la película se puede detallar más a los personajes y se detienen más en esto, mientras que en el libro solo nos muestran una pequeña parte de estos, como puede ser el caso de Brooks, en el cual la película nos muestra cómo murió y en dónde murió, mientras que en el libro solo nos dice que murió en un ancianato. Tercera cosa, los lugares, ya que en el libro son más detallados y se detienen a hacer esto y explicar dónde están pasando los sucesos, mientras que en la película solo nos muestran las escenas donde pasaron. Bueno, ahora voy a dar mi opinión sobre la película y el mensaje que da y el libro, y sobre si es una adaptación buena o mala, según mi opinión. Bueno, hay que estar en el contexto histórico primero en el que se narra la historia, que es entre 1930 y 1970, y aquí pues se ve en todo lo que ocurre en la historia que los derechos estaban muy atrasados a como lo eran ahora y que la corrupción era bastante, como puede ser el caso del alcalde Norton, el cual pues hacía sus fechorías y hacía que un prisionero las hiciera pasar por buenas, que era Andy Dufresne. Y también pues se puede ver en los guardias, los cuales maltrataban a los prisioneros y los oprimían, siendo esto un caso de opresión y de maltrato a las personas y de violación de sus derechos. Esto también se puede ver en la hipocresía del alcalde Norton, ya que, como se nombra en la historia, él era un hombre muy católico, pero en sus acciones no lo demostraba. Dejando aquí muy claro que cómo era que se le quitaba la vida a los prisioneros sin haberlos matado, y cómo era que la corrupción estaba muy avanzada en estos tiempos y pues aún sigue habiendo esto en la década de hoy. Bueno, ahora pasamos a si me pareció una buena adaptación o no. A mí me pareció una buena adaptación, ya que toma muchos de los rasgos más importantes del libro y de la historia, aunque no representa, para mí el papel de Andrew Dufresne no me pareció que lo representara muy bien Tim Robbins, ya que no me pareció tan frío como demostraba en el libro, que era una persona muy fría y no tenía miedo a nada. Aquí no me pareció eso, me pareció más una persona tímida y con miedo a muchas cosas.